En el día de hoy nosotros pues nos hacemos acompañar de una persona que nosotros apreciamos, valoramos en su justa dimensión, que nos une en vínculos de amistad de muchos años, de cuando usted era un muchachito, Así es. siempre puntual, nuestro directo amigo y hermano, reverendo sacerdote, doctor Darwin Rosario. Buenas noches y bienvenido a Las Cosas Como Son. Buenas noches, gracias Wilson por la invitación y es un grato placer, un placer gigante Sí. estar aquí contigo y con todos nuestros amigos televidentes. Gracias por haber accedido. Nosotros sabemos que esta es temporada alta para ustedes. Sí. Mucho trabajo en la iglesia y pues el tiempo es muy limitado, pero sabemos que donde quiera podemos contar con usted. Eso Claro siempre. que sí, claro Sí. que sí. Nosotros nos mueve la inquietud y por eso le quisimos invitar de conocer los símbolos que adornan la historia rica que es la Semana Santa. Primero, ¿por qué rueda en los meses? A veces está en abril, a veces está en marzo. ¿A qué calendario obedece? Sí, ese es realmente al calendario romano y depende mucho por los ciclos litúrgicos que van variando realmente. Y por eso es que no tiene una fecha fija, porque es un cálculo que se hace. Primero recuerden que el ciclo litúrgico en la iglesia primero está el tiempo ordinario, que es el tiempo común, luego del tiempo ordinario, que está el tiempo de Cuaresma, que son los 40 días, junto al Tríodo Pascual. Luego viene entonces que se interrumpe el tiempo ordinario precisamente por este tiempo de Cuaresma. Luego entonces viene el tiempo pascual, luego que son 50 días, por eso de Pascual, cuando habla de Pentecostés, se habla de los 50 días de la resurrección de Jesucristo. Luego entonces vuelve otra vez, continúa el tiempo ordinario, y ese tiempo ordinario luego viene, que se culmina con la fiesta de Cristo Rey del universo, que normalmente es el último domingo de noviembre, y luego de eso inicia lo que es el tiempo de Adviento. Adviento, que son 4 semanas donde tú te preparas, donde el pueblo cristiano se prepara para recibir a Jesucristo. Claro, es un acontecimiento tan grande que Dios se haga hombre, que incluso espiritualmente tenemos que prepararnos para recibir esa gran noticia. Es una espera gloriosa, por supuesto, y esa espera consta de 4 semanas. Y el tiempo de Navidad, que también consta de 4 semanas, el tiempo de Navidad, cuando culmina, que inicia con el nacimiento de Jesús. De ahí Navidad, Natividad, Nacimiento. Y es el 25 de diciembre que inicia, hasta la Epifanía del Señor. Epifanía o la manifestación de Dios. Cuando Dios se manifiesta, se da a conocer el Día de Reyes, comúnmente conocido como el Día de Reyes. Luego continúa inicia el tiempo ordinario y así va variando, va haciendo el cambio ordinario. Y que son 3, eso es el periodo, eso es en un año, pero normalmente ese ciclo se divide en ciclo A, ciclo B y ciclo C. Pero esos son 3 años, en 3 años se va dividiendo, así de esa manera. Y tiene sus lecturas propias, por eso la liturgia es tan rica, donde hace esa variedad. Sí. Cuando hablamos de la Cuaresma, ¿en qué tiempo inicia? El inicio de la Cuaresma, ¿qué fecha lo marca? La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Comúnmente, ¿por qué miércoles de ceniza? Por supuesto, por la imposición. Antiguamente, para una persona, cuando era un pecador conocido, había un rito donde ante el obispo, esa persona reconocía su pecado, pero no era que el pecado era perdonado inmediatamente, sino que habían unas penitencias, se perdonaba, pero tenía que cumplir unas penitencias, y esas penitencias tenía que cumplirlas durante 40 días, que es muy simbólico el número 40. Número 40, por ejemplo, tenemos los 40 días del diluvio, los 400 años que duró el pueblo de Israel, que estuvo esclavizado en Egipto, los 40 años que pasó el pueblo después que fue liberado de Egipto, que pasó en la travesía el pueblo de Israel por el desierto, los 40 días de Jesús. Es decir, es un tiempo 40, podríamos determinarlo, es un número simbólico, pero que va a significar un tiempo indeterminado también.
un tiempo indeterminado y es un tiempo de reflexión, un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión. El pueblo de Israel, que después de ser liberado, 400 años esclavizado, después de ser liberado, tuvo que pasar un proceso, es la vida cristiana, es igual nosotros como cristianos, es una vida que es un proceso, es un camino, donde en ese camino, ¿verdad?, nosotros vamos avanzando en esa fe, y es un proceso también, y por supuesto, donde nos vemos cada uno, donde también se nos llama siempre, constantemente, a la conversión, al arrepentimiento, a dejar atrás esos males, esos pecados, que así como el pueblo de Israel, que fue esclavizado en Egipto, también nosotros también somos esclavizados, pero somos esclavizados por el pecado. Excelente. El día de ceniza Pero se inicia la Semana Santa. con la Semana el miércoles Mayor. de ceniza, no, con el miércoles de ceniza se La inicia Cuaresma. exacto, con el miércoles de ceniza se inicia el tiempo de Cuaresma, que son 40 días. Interesante dato es también que si tú cuentas desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, que mañana, jueves santo, es donde culmina la Cuaresma. La Cuaresma realmente culmina con el jueves santo, porque después del jueves santo inicia lo que llamamos el Tríodo Pascual, que es la razón de ser de la Cuaresma. La Cuaresma no tiene sentido en sí misma. El sentido de la Cuaresma está en la Pascua, es decir, en la pasión, muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo de preparación, un proceso, donde nos preparamos ¿para qué? Para recibir a Jesucristo, que resucita. Y por supuesto, como Cristo, también nosotros debemos de resucitar. Cada vez que yo venzo el pecado, el mal, una atadura, pues yo también resucito a una vida nueva, que es el llamado que nos hace el Señor. Y no solamente esta Pascua aquí, sino también, sobre todo, la Pascua eterna, ya que nosotros participamos de la misma condición de Cristo. Y al participar de la misma condición de Cristo, pues ya yo tengo la capacidad de resucitar así como Cristo resucitó. Y esto es gracias a Jesucristo, que venció el pecado, venció la muerte, no solo para Él, sino también para cada uno de nosotros, con su muerte en la cruz. Y eso es lo que conmemoramos. Por eso, el Tríodo Pascual, sobre todo jueves, viernes, sábado en la noche y domingo se cuenta. Entonces ya sería el culmen de nuestra fe cristiana. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde el día de la Cuaresma hasta el Domingo de Ramos, ¿cuáles son los símbolos que la iglesia pues celebra en ese día? De ahí que, interesante lo que hablábamos, de que el miércoles, si contamos desde el miércoles de ceniza hasta el jueves, decía, no son 40 días, son más de 40 días. ¿Y por qué son más de 40 días? Porque los domingos no se cuentan como día de Cuaresma. ¿Por qué? Porque el domingo es un día especial. El domingo tiene una excepción, es el día del Señor. Por eso el domingo no es un día de penitencia, no es un día de ayuno. Mira que decía de los símbolos, por ejemplo, la Cuaresma es un tiempo donde se ayuna, es un tiempo de ayuno, tiempo de penitencia, la penitencia del ayuno, la limosna, etcétera. Entonces, es esencial. El símbolo de la cruz es el número 1, el símbolo de la Cuaresma, el símbolo de la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque en la cruz fue donde Cristo murió. Y no solamente que murió, porque si nos quedamos en la muerte no tendría sentido, sino que murió y resucitó. Es decir, por eso esa cruz, que era símbolo de maldición, se convirtió en símbolo de bendición. Era tan terrible la cruz que realmente los romanos, que eran los que utilizaban, no se lo aplicaban a sus ciudadanos. Recuerden que en ese tiempo, en ese momento, Israel estaba bajo la influencia del Imperio Romano, sí, ¿verdad? En ese momento, a nivel histórico, y ellos no se lo aplicaban a sus ciudadanos, eran aquellos que no eran ciudadanos, de tan terrible que era. Sin embargo, ese símbolo tan terrible, Jesús lo convirtió en esa gran bendición. ¿Por qué? Porque venció la muerte. No solo en Él, la venció en nosotros. Y por eso nosotros podemos resucitar. Y esa es nuestra gran alegría. Y esa es nuestra gran esperanza, como dice San Pablo. No tendría ningún sentido nuestra fe si no creemos en la resurrección. Es un dato esencial de nuestra fe cristiana. Ok, entonces usted se llega luego a lo que es el Domingo de Ramos. Sí, pero antes, exacto. Entonces, durante todo ese tiempo de Cuaresma, nosotros meditamos que precisamente es como el desierto. Así como Jesús duró 40 días en el desierto, así también nosotros nos vamos al desierto. Quizás no a un desierto, quizás probablemente, y así es, no a un desierto geográfico, pero sí a ese desierto espiritual, donde nos vamos aquí. ¿A qué vamos al desierto? ¿A qué fue Jesús al desierto? Jesús fue al desierto
principalmente para encontrarse con Dios. Que eso sea, por supuesto, a través de la oración. Es el encuentro preferencial. No hay mucha bulla, en el desierto normalmente no tenemos muchas bullas, por supuesto que no, hay soledad en el desierto, es un lugar difícil, es un lugar incómodo, hay muchas dificultades, solitario, ¿verdad? Pero ahí es donde el Jesús tú te puedes encontrar, porque tú dominas, lo importante por eso el ayuno. El ayuno es para tú dominar tu cuerpo, dominarnos, de saber que nosotros no podemos dejarnos guiar por la carne, esa carne que es débil, como mismo dice la palabra, sino que tenemos que tratar siempre de dominar esa carne, de dominarnos a nosotros mismos. El desierto entonces nos ayuda sobre todo a encontrarnos con Jesús, a encontrarnos con Dios, el encuentro con Dios, con un Dios que ya deja de ser una teoría y se convierte en una persona, en una realidad. Por eso yo no me encuentro, yo no creo en una teoría. Yo creo en un Dios que es persona, en la persona de Jesucristo. Y en ese Dios que es persona, Jesucristo, con ese Dios es que yo me encuentro. Por eso hay una relación personal. Es una relación de un tú con un yo. Sí, hay una relación que se hace precisamente, que se sella, es una alianza, un contrato que hace Dios. Ya no como la antigua alianza del pueblo de Israel, que se va a hacer, ¿verdad?, escrita en las tablas de los 10 mandamientos, sí, como Moisés, no. Ya ahora entonces una alianza que va a estar escrita ¿dónde? En el corazón del ser humano, porque es una alianza de amor. Y eso es lo que hace Dios. Y por eso Jesucristo la sella con su muerte, con su sangre, con su muerte en la cruz, sella esa gran alianza de amor con cada uno de nosotros. Por eso tenemos una alianza con Dios, que es de amor, por supuesto. Ese Dios que es fiel, meditamos, entonces reflexionamos sobre toda esa realidad. Y cómo nosotros muchas veces fallamos a esa alianza que hemos hecho, que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, muchas veces fallamos. Y nos damos cuenta en ese encuentro con el Señor que realmente Él nunca nos falla, Él siempre ha sido fiel. Somos nosotros los que somos infieles, los que fallamos. Y reflexionamos sobre todo, ¿para qué? Para convertirnos, recapacitar, volver atrás, liberarnos de esas ataduras y así entonces seguir el camino que Dios quiere, que al final es nuestra ganancia, es nuestra alegría, nuestra felicidad. Porque el pecado es lo que trae tristeza. Así es. Entramos a lo que es el símbolo del Domingo de Ramos. Exacto. Entonces, el Domingo de Ramos, ¿por qué Domingo de Ramos? Porque el Domingo de Ramos es la primera vez, cuando Jesús llega a Jerusalén, es la primera vez que Jesús va a Jerusalén. O sea, Jesús nunca había ido a Jerusalén. Jesús entra y es una semana. Entonces, en la Semana Santa prácticamente nosotros contemplamos la semana que Jesús estuvo en Jerusalén. Pues fue una semana que él estuvo, no estuvo más tiempo en Jerusalén. Entonces, esa semana ahí que Jesús estuvo, llega, lo reciben con ramos, con aplausos. Pero triunfal, como se dice. Hosanna, sí, exacto. ¿Pero por qué? Realmente el pueblo estaba recibiendo a Jesús. ¿Sabe cuál era la razón de eso? Porque ellos estaban esperando un Mesías, un liberador. Dependiendo de los grupos, recuerda que dentro de los judíos existían diferentes tipos de grupos judíos. O sea, no existía un grupo como los celotas, los fariseos, o sea, eran diferentes tipos de judíos. Entonces, un grupo estaba esperando a ese Mesías, a ese libertador, a ese que iba a gobernar políticamente. Nunca como fue, sino políticamente. Estaban esperando por la liberación del Imperio Romano, que estaba en ese momento, pero no solamente la liberación del Imperio Romano, que muchas veces nos quedamos ahí, sino la liberación también de ese pueblo judío, de ese pueblo religioso, que el mismo Jesús le va a llamar mentiroso, hipócritas, embusteros. Ese pueblo judío que tenía su yugado, o sea, tenía bajo el yugo a ese pobre pueblo sencillo y ese pueblo de fe. Los esclavos. Los esclavos, lo tenía esclavizados en la fe. Oigan esto, lo tenía esclavizado en la fe. Entonces estaban esperando que venía ese Jesús, venía a librarlo. Claro, lo de Jesús que fue un burrito, ¿verdad? Un asno. Entonces, es una muestra. Ya ahí comenzó Jesús a decirle cuál era, a qué él venía, con esa humildad. No era el reinado que ellos estaban esperando, no, era de otra forma. Tanto así que se corona ¿dónde? En una cruz, de una manera diferente. Pero esa es la simbología y por eso es el Domingo de Ramos. Por eso el Domingo de Ramos, podríamos llamarlo, es un contraste. Es un contraste entre esa alegría de Hosanna, bendito el que viene, y el anuncio de Jesús, de su muerte, pasión, muerte, y de su pasión y su muerte, claro, y su resurrección, pero sobre todo de saber que Él iba a morir en la cruz.
que también es tristeza, pero una tristeza con esperanza, por supuesto, al saber de que ese Cristo iba a resucitar, que él mismo lo sabía, pero era un momento amargo, difícil. Claro. O sea, no era tan sencillo. ¿O Él no estaba es? consciente de lo que... Claro que sí, pero recordando que Jesús fue 100% Dios, es verdad, pero fue también 100% hombre. Es decir, que Jesús sufrió, padeció, como nosotros lo hacemos, como nosotros padecemos y sufrimos, eso mismo tuvo que sufrir Jesús. ¿Qué se celebra el lunes santo? Bueno, ya normalmente en estos días lo que nos estamos preparando es para, ya son acontecimientos que van sucediendo en la vida de Jesús, normalmente cuando Jesús se reúne con los discípulos, etcétera, cuando ya convoca, pero son tanto lunes, martes y miércoles, son días de mucha reflexión, son días que por eso lo utiliza la iglesia normalmente para hacer retiros espirituales, para seguir en esos retiros, porque ya está cerca lo que es lo central, que es pasión, muerte y resurrección, que lo conmemoramos desde el Jueves Santo. Desde el jueves, que en la mañana se hace la misa crismal, que es muy simbólica, porque es una Eucaristía donde recordamos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio, donde fue instituido el sacerdocio, cuando Jesús, ¿verdad? Ahí fue instituido, que fue por Jesús instituido. ¿Quién inventó el sacerdote? Oh, Jesús. ¿Quién inventó la Eucaristía? Jesús, Dios. ¿Quién lo inventó? Dios. Entonces, Él lo creó, es un sacramento, por eso es un sacramento en la iglesia. Entonces, conmemoramos eso y, por supuesto, ¿quién es el sacerdocio perfecto? El obispo. Tiene la perfección del sacerdote, el obispo. Entonces, los sacerdotes ese día se reúnen sobre todo el pueblo que tiene el sacerdote común, porque tú eres sacerdote también, somos sacerdotes, todos somos sacerdotes. La diferencia es que existe el sacerdocio común y el sacerdote ministerial. Entonces nos reunimos, tanto los sacerdotes ministeriales por el ministerio, como el sacerdocio común, el pueblo de Dios, con la cabeza que es el obispo. Es una representación, por eso es tan simbólico y tan importante. Y es donde se bendicen entonces los aceites, el santo crisma, el óleo de los catecúmenos, el óleo, de los enfermos, que es bendecido por Dios, por el obispo, y el cual son utilizados para los diferentes sacramentos, como es el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, la unción de los enfermos, etcétera. Correcto. Entonces el jueves se celebra. Y ya entonces, el jueves en la noche, se celebra lo que es la misa del lavatorio de los pies, la famosa Eucaristía del lavatorio de los pies, donde se conmemora la última cena que Jesús estuvo con sus discípulos, cuando Jesús cenó por última vez, celebrando la Pascua. Recordando que los judíos celebraban su Pascua, Jesús era judío, celebraban la Pascua. ¿Y cuál Pascua? La Pascua, el paso, o sea, esa liberación del pueblo de Israel que estaba esclavo, como he dicho, estaba esclavo en Egipto, duró 400 años el pueblo de Israel esclavo en Egipto, entonces ellos celebraban ese paso definitivo, esa Pascua, esa liberación de ese pueblo. Que es que la historia es tan hermosa, la historia. Así. Primero, la pregunta sería, ¿por qué Dios nos creó? O sea, Dios nos creó a nosotros y nos creó por puro amor, por supuesto, y nos creó para la felicidad, nos creó para el bien, nos creó a nosotros. Por eso sí, yo siempre digo, Dios se tomó un gran riesgo al crearnos a nosotros los seres humanos. ¿Pero por qué? Claro, Dios se tomó un gran riesgo porque Él sabía, Él nos creó con libertad, que es lo más sagrado. Después de la vida, lo más sagrado que tiene el ser humano es la libertad. Y al crearnos con libertad, Dios sabía que nosotros podíamos elegirlo a Él o no. Él lo sabía eso. Aún sabiendo no era lo mejor, lo conveniente, no es... Pero Él nos Parece el libre albedrío. Pero es el libre albedrío. Pero Él nos creó con libertad. Y Él respeta nuestra libertad. Y eso hizo, a la postre, eso fue lo que hizo posible precisamente de que el pueblo se alejara de Dios con el pecado. Llegó un momento que se alejó tanto que ya no era posible por sí mismo regresar a Dios, pero eso no significa que Dios se olvidara de nosotros, no, porque Dios nunca se olvida de nosotros. Dios entonces siempre está presente, envió mensajeros. Eso comenzó con el llamado de Abraham, que fue como el primer despertar de la conciencia de ese Dios único. Podemos hablar del primer pueblo monoteísta en creer en ese Dios, Abraham, que el padre de la fe, al cual Dios le hace 3 promesas. Le hace una promesa que son 3. ¿Cuáles son esos 3 elementos de la promesa de Abraham? Primero, ¿qué le promete? Una descendencia. Le promete una descendencia. Le promete que esa descendencia
va a ser grande, o sea, una multitud, y le promete una relación, ese pacto, esa alianza que hace Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Entonces dice Dios, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermosísimo eso, hermosísimo. Entonces, pero en la descendencia muchas veces nosotros nos quedamos como que Dios le prometió esa gran nación. Ajá, pero lo más importante, ¿sabes qué fue lo más importante? Que de esa descendencia era que iban a ser ¿quién? Jesucristo. De esa descendencia de Abraham es que iban a ser Jesucristo, que es el que va a sellar, como decía al principio, es la alianza definitiva con su muerte en la cruz. Que es una alianza que ya no va a estar escrita, vuelvo y repito, en papel, en una piedra, en unas leyes, como las leyes de los 10 mandamientos, sino que va a estar escrita ¿dónde? En el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es una alianza que se sella de amor, por eso es una alianza, y ahí está la relación. Es una alianza de relación. Un padre, Dios, que es nuestro padre, nosotros que somos sus hijos. Que es hermoso. Y así continúa la historia. Por supuesto, nosotros somos infieles, desobedecemos, rompemos esa alianza. Dios no, nosotros sí, con Él. Dios nunca con nosotros. Y eso hace entonces que nos recapacitemos. Y por eso todo este tiempo, los tiempos litúrgicos que nos ofrece la iglesia, precisamente es para que nosotros, como el tiempo de Cuaresma, que es tan fuerte, es para que nosotros podamos vivir intensamente esa fe, el cual el mismo Dios nos la ha dado a nosotros. Porque es una fe que es Dios que nos la ha dado. Como decía San Justino, todos llevamos dentro ese logo espermaticos, es decir, esa semilla de la fe que la llevamos dentro cada uno de nosotros. Por más que se quiera negar, mi hermano. Por más que se quiera negar. Entramos al triduo pascual. Exacto. Ya entonces, después del jueves, donde Jesús se hace la Eucaristía, se hacen los famosos monumentos, seguro muy conocido, entonces esos famosos monumentos, porque ahí queda expuesto el cuerpo de Cristo, queda Cristo, y al otro día, que es Viernes Santo, tenemos que es rica la liturgia de Viernes Santo, tenemos que es el beso de la cruz, donde celebramos, es el único día del año que no se celebra Eucaristía. No se celebra, no se consagra Eucaristía, se hace una celebración. ¿Por qué? Porque Cristo ha muerto. Se celebra la muerte de Jesucristo. ¿Qué diferencia la celebración de la Eucaristía? Que en la Eucaristía hay una consagración. Cristo se hace presente, el sacerdote hace presente a Cristo a través del cuerpo y la sangre, por el pan y el vino. El sacerdote cuando hace la palabra consagratoria, se hace presente Cristo. Eso es lo grande, la Eucaristía. Porque en una Eucaristía, la Eucaristía es el compendio de toda nuestra fe cristiana. En la Eucaristía está todo el compendio. Por eso, en una Eucaristía, tú celebras la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En una Eucaristía está todo. O sea, es increíble. Si nosotros meditamos desde el principio hasta el final, una Eucaristía es todo, es el sacrificio de Cristo. Por eso, en la Eucaristía, ¿dónde se celebra? En un altar. ¿El altar dónde era? El altar era donde se sacrificaban los animales. Los animales se sacrificaban y, ¿verdad? El sacerdote, en la antigua alianza, antes de Jesucristo, el sacerdote, ¿verdad? Oraba por el pueblo, sacrificaba ya sea un cordero, normalmente era un cordero que se sacrificaba como ofrenda a Dios por los pecados, como propiciación por los pecados. Pero ahora, ¿quién es que se ofrece? En la Eucaristía es el mismo Jesucristo que se sacrifica. O sea, Cristo se sacrifica por nosotros. Eso celebramos en cada Eucaristía. Por eso nosotros decimos, este es, como decimos cuando levantamos el pan, este es el Cordero de Dios. Que quita los el que quita el pecado es el Cordero de Dios. Por eso el sacerdote está ahí sacrificando a Cristo. O sea, el sacerdote sacrifica a Cristo. En este caso, o sea, porque Cristo, Él se ofrece como sacrificio. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos, para sacarnos, para liberarnos, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo grandioso. Es extraordinario. ¿Sábado? Entonces el jueves, no, decía el viernes entonces se celebra y se adora la cruz por ser tan importante, el Viernes Santo, se hace lo que es la adoración a la cruz, el beso de la cruz, se adora con un beso, una genuflexión, para resaltar eso, la importancia de la cruz, de cómo Cristo en ese instrumento, Cristo vence. ¿Qué es importante rescatar? Alguien me decía una vez, pero ¿cómo es posible que los cristianos católicos, sobre todo, que los cristianos católicos adoren la cruz cuando fue el instrumento donde Jesús murió? Porque yo
si me matan a mi madre con un cuchillo, yo no voy a adorar el cuchillo. ¿Cómo yo voy a venerar el cuchillo que matan a mi madre? Así. Pero es que hay una pequeñita diferencia. Ese cuchillo no puede resucitar. Ese cuchillo no puede resucitar a tu madre. Y a Jesús no lo mataron con la cruz. A Jesús, exacto. La cruz es símbolo de libertad. El símbolo, no, pero sí, pero lo más importante, ese Cristo que murió en la cruz no se quedó en la muerte, sino que resucitó. Por eso ese símbolo ya es la grandeza de la cruz, fue precisamente que sirvió como instrumento, exacto, como instrumento para lograr la salvación de todos nosotros. Pues gracias a su muerte llega a esa. Entonces eso el viernes y se hace las 7 palabras muy famosas, se hacen casi normalmente lo que son la lectura de las 7 palabras, que se toman de las últimas 7 palabras pronunciadas por Jesús. Entonces las últimas 7 se hace una meditación sobre ellas, también se hacen, dependiendo del lugar, hay lugares que hacen lo que es la muerte, hacen un Vía Cruz, hacen la muerte de Cristo, celebran lo que es el símbolo de la muerte, simbolizado, muy bonito, bueno, pero lo central de ese símbolo es el beso de la cruz, la muerte de Cristo, celebración de su muerte. Cristo muere, luego incluso cuando se celebra, todos salimos en silencio, terminamos en silencio, no se canta nada al final. Ni se despide. Ni se despide, nada, todo en silencio. ¿Por qué? Porque ha muerto Cristo. Por eso el Viernes Santo incluso antes. Ustedes, ¿por qué ustedes creen que se hacían las famosas habichuelas con dulces? Se comenzó a hacerla. Porque es que ni siquiera se cocinaba. Es que ni siquiera se cocinaba. Un día tan sagrado que no era ni siquiera para cocinar. Que era un día para que todo el mundo estuviera tranquilo. Y se hacía la habichuela, pues eso sostenía. Que se bebe un vaso de habichuela. Aguanta. Se aguanta un día completo. Y un día de ayuno también. Sí, sí. O sea, eso, imagínate, pero ¿qué ayuno? Un ayuno con una habichuela, tú aguantabas, ayunabas, por supuesto, hasta el otro día, hasta el sábado en la noche podías ayunar. Sí. Y en silencio, sin meditación, sin hablar, sin hacer trabajos, etcétera. Pero ya un poco se ha desvirtuado, lamentablemente se ha desvirtuado, pero esa es la idea. Y ya llega el sábado, que es un día de meditación, Jesús está en la tumba, por supuesto, junto a su madre, nos unimos a María, en el dolor de María, en ese dolor, junto a ella, entonces meditando, ¿verdad?, lo que fue su muerte. Esto es el sábado en la mañana y en la tarde ya, luego el sábado en la noche, y esa es la gran noche. La gran noche es el sábado en la noche, porque se celebra precisamente la vigilia pascual. Ya sería de madrugada prácticamente, pero por supuesto, por la realidad social o por lo que sea, siempre se hace un poco más temprano, pero ahí viene, se celebra, es el culmen, es la Eucaristía de las Eucaristías, podemos decir, es el culmen, ahí está, ese es de verdad grande, gozoso, porque ya Jesucristo nace, o sea, va a nacer, ya resucita, ya Cristo resucita. Entonces, es la liturgia, ahí viene la liturgia del agua, donde se bendice el agua, es la liturgia de la luz, Cristo por supuesto que la luz, el agua como símbolo de vida, la luz símbolo de Cristo, y se hacen bautismos, los bautizos sobre todo de adultos, que es muy interesante también, cómo se da ese cambio, que se vea ese cambio, de esa persona que estaba en la muerte, que estaba en la oscuridad, que estaba en el vacío, que estaba perdido, entonces que es rescatado por Cristo, y rescatado a una vida nueva, y resucita junto a Cristo, que resucita también por nosotros y para nosotros, que es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué murió Cristo? No, Cristo murió por nosotros y para nosotros, que es es lo esencial. Y culminamos entonces con el domingo. El domingo, que es el domingo de resurrección, ya es el domingo como tal, el domingo de resurrección, esa promesa que había hecho Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo había hecho esa promesa: destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Que los judíos se sorprendieron, no estaba hablando del templo físico, estaba hablando de su templo, de su cuerpo, de él. Entonces, de que él iba a resucitar en 3 días. Jesucristo resucita en 3 días. Y nos preguntamos, ¿pero por qué 3 días? Simbólico también, número 3. Recuerden que nosotros también creemos en la Trinidad. No es que creemos, que Dios se manifestó como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 3 es muy simbólico también. Hay que ver la simbología siempre. Además de eso, Jesucristo dice el mismo credo, cuando rezamos el credo, que Él bajó a los infiernos, descendió a los infiernos. ¿Y a qué Él descendió a los infiernos? Descendió a buscar a aquellos que no habían resucitado. Recuerden, Cristo fue el primero en resucitar. Nadie había resucitado antes de Jesucristo. O sea, Cristo fue el primero. Entonces, Cristo, al resucitar, ¿verdad?,
Él busca y rescata a aquellos, a todos. Por eso se habla de Cristo que es el alfa y el omega. Es decir, el alfa, la primera letra del vocabulario griego, omega, la última, eso, alfa y omega, es decir, el principio y el fin, Cristo. Todo por Cristo y desde Cristo y para Cristo y todo en Cristo. Y todo tiene sentido en Cristo. Excelente. Esto hace tiempo yo quería lograrlo, conocer todas esas simbologías que adornan lo que es la Semana Mayor, lo que es la Cuaresma y toda esta fiesta de la Iglesia, Sí. que es parte de nuestra, vamos a decir, de nuestra cultura, Pero por debiese supuesto. ser de nuestra fe. Sí, sí. Y es interesante, Wilson, que es triste cuando nosotros tomamos estos días, ¿verdad? Sobre todo, o estos días libres, lo tomamos y nos vamos para las playas, o para los ríos, o para a tomar La gente alcohol, aprovechando a el tomar- ocio Sí, por las exacto, vacaciones, pero se ha desvirtuado desvirtuado totalmente el to- concepto de una semana, de un tiempo de reflexión, sí. que debiese ser así. Y no es que no vayas a la casa, yo digo a la gente, si usted tiene que, vaya donde su familia, pero donde su familia hay iglesias. Vaya, participe de la iglesia. Incluso, aunque usted no es católico, vaya a la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque no podemos, señor, tenemos que evitar eso. Es muy triste que tú te despiertes en la noticia todos los días, sobre todo viernes, sábado, domingo, que murieron tantos accidentes, tanto. No, hay que evitar, vamos a evitar totalmente. Y le digo a la gente, salgan lo menos que ustedes puedan, hagan lo posible por salir lo menos que puedan. Sobre No se todo puede. nosotros, los dominicanos, si lo podemos decir así, en los últimos tiempos más, cualquier fiestecita, tenemos que salir a recoger los muertos. Sí, sí. Porque el nivel de desaprensión es tan marcado, la gente no advierte el peligro, se juega la vida en cualquier curva, es decir, no estamos reflexionando, solamente estamos accionando. Esto Exacto. sumado con estos psicoactivos, lo que son las bebidas alcohólicas, lo que son también la juca, el vapor y el cigarrillo, y esos son de las comunes, ¿verdad? Sí. Pero las otras también. Y pues ha convertido esto en un pandemonio. Sí, sí. Que de cualquier actividad que tú hagas, por ejemplo, mira el caso de nuestros hermanos de Salcedo, llevan 9 muertos. En una actividad de un día, un muy carnaval, en un momentito. Muy triste. Muy triste. La desaprensión. La desaprensión. Tú coges Semana Santa, por ejemplo, el lunes cuando pasan este reporte y tú te pones la mano en la cabeza de la cantidad de muertos. Y siempre las autoridades estamos logrando, murieron menos que el año pasado, con una cifra quizá de 2. Sí, yo les animo de verdad y a todos nosotros como dominicanos que somos, vamos a tomar este tiempo tan hermoso que nos ofrece la iglesia para la reflexión. Vamos a reflexionar, necesitamos eso. Tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu. Porque no somos, siempre le digo a la persona, nosotros no solo somos materia, nosotros somos también espíritu. Además de ser materia, somos espíritu. Entonces es importante esto. Tenemos que alimentar ese ser espiritual. Que precisamente de esto escribí un artículo para el Nuevo Diario hace un tiempito. Alimentemos la parte espiritual del ser. Exacto. Te lo voy a enviar, no, creo que no te lo he enviado ese, te lo voy a enviar. Envíamelo, por favor. Ese artículo precisamente que trata de eso, de alimentar la parte espiritual nuestra. Nosotros alimentamos nada más la parte material. Tenemos sed, tomamos agua, comemos, ¿verdad? Pero la parte espiritual de una buena lectura, de una buena reflexión, siempre insisto, los grandes hombres no se construyeron leyendo, se construyeron pensando, Así es. reflexionando. Y nosotros pues tenemos que hacer un pare. Yo creo que la humanidad necesita hacer un pare y reflexionar, porque la verdad que el derrotero que nosotros llevamos deja mucho que desear. Sí, sí. Mensaje final, hermano. Bueno, primero agradecerte de verdad. Agradecido yo, mi hermano, excuse. De estar aquí y decirles, hoy es miércoles, es decir que vamos a vivir intensamente que es el trido, es el centro. Vamos a tratar de vivirlo intensamente, sobre todo asistiendo, vayan a las iglesias más cercanas, no se queden en sus casas y mucho menos vayan lejos, salgan lejos, no. Si tienen que ir donde la familia, vayan, pero sobre todo concéntrense, que pueda ser un tiempo de renovación,
que se puedan renovar a nivel espiritual, porque necesitamos esa renovación, que nos va a servir mucho, no solamente en el presente, y también, no solamente en el futuro, sino también en el presente. Así es que, por favor, sobre todo los jóvenes, sepan de que nosotros tenemos una larga vida, una vida hermosa que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. No la desperdiciemos, no la desperdiciemos. Vamos nosotros a aprovechar esta vida que Dios nos ha dado y vamos a tratar de vivir felices, recordando que el pecado lo que hace es que nos entristece. Así que ánimo, vamos a vivirlo y vamos a tener ese encuentro con Dios. Un Dios que está vivo, un Dios que es real y un Dios que quiere encontrarse contigo, que quiere encontrarse conmigo, que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que estemos bien, para que seamos felices. Gracias del alma por habernos acompañado. Importantes palabras, buen mensaje. Sobre todo nosotros que conocemos y sabemos de la integridad que hay entre la fe que se profesa y la vida que se vive. Gracias del alma. Bien, gracias.